Canal 11 inicia hoy un nuevo programa, Entre mitos y realidades, con el objetivo de combatir el auge de las llamadas pseudociencias, de terapias alternativas, de dietas o productos que se dicen milagrosos, pero que carecen del más mínimo sustento científico. Semana a semana analizaremos estos y otros temas que ustedes nos sugieran porque consideran que son de su interés. Para despejar dudas y desmitificar creencias erróneas, nos proponemos un debate serio en el que especialistas renombrados expondrán hechos y razonamientos basados en investigaciones rigurosas y de reconocido prestigio. Tendremos también en el estudio a defensores de nuevos movimientos que cuestionan y critican los argumentos de la comunidad científica. Cara a cara, enfrentarán puntos de vista opuestos para que usted tenga los elementos necesarios, los datos y hechos que le ayuden a distinguir entre supercherías y realidades avaladas por el conocimiento de años de estudio. No queremos limitar la libertad de elección. Queremos presentar los pros y los contras, las dos caras de la moneda que nos permitan a ustedes y a nosotros decidir cuál será nuestro comportamiento, pero eso sí, con conocimiento de causa. Y sin más preámbulo, damos paso al programa de hoy, que se centrará en los mitos y realidades en torno a las vacunas, tema de especial trascendencia para la salud, no solo de cada uno de nosotros como individuos, sino que afecta también a la salud de toda nuestra sociedad. Viruela, rubiola, sarampión, poliomielitis, hepatitis A y B, influenza, fiebre amarilla, tuberculosis, entre otras, son enfermedades que, según la Organización Mundial de la Salud, pueden prevenirse con la aplicación de vacunas. Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad. Pueden contener el microorganismo que causa la enfermedad, un virus o una bacteria, pero muerto o debilitado, algún derivado del microorganismo, por ejemplo una toxina, o partículas del microorganismo como proteína para la producción de defensas. A este tipo de sustancias se les llama antígenos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral. A pesar de que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, asegura que las vacunas salvan hasta 3 millones de niños y niñas cada año, hay quienes están en contra de ellas y aseguran que no solo no son efectivas para curar enfermedades, sino que las causan. Además de que contienen productos tóxicos como mercurio, sodio o formaldehído, y los efectos secundarios de la vacunación son peores que las enfermedades que dicen prevenir. Un ejemplo es el movimiento antivacunación, que tiene su origen en una investigación del médico británico Andrew Wakefield, publicada en 1998 en la revista The Lancet. Tras examinar a 12 niños autistas, él y sus colaboradores aseguraron que había una conexión entre la administración de la triple vírica, vacuna que protege contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis o paperas y ese trastorno. Tiempo después, varias investigaciones demostraron que su estudio era falso. La revista decidió retirar el artículo y en 2010 el Consejo General de Medicina británico retiró la licencia médica a Wakefield por mala conducta profesional. Otros de los mitos que existen alrededor de las vacunas es que las enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunación están erradicadas, por lo que no hay razón para vacunarse, además de que las infecciones infantiles no se pueden evitar, son cosas de la vida y padecer la enfermedad es la mejor forma de inmunizarse. Y para debatir sobre este tema decisivo en materia de salud, contamos con la presencia del doctor Rafael Pérez Guacuja y el profesor Alexander Bachman. El doctor Pérez Guacuja es médico internista con especialidad en gastroenterología y asesor en investigación clínica. El profesor Alexander Bachman en la actualidad se dedica al periodismo de investigación de tiempo completo, a la vez que es un luchador social. Y como no queremos perder más tiempo, vamos con las preguntas. Doctor Rafael Pérez Guacuja, ¿qué tan efectivas son las vacunas? Bueno, las vacunas son herramientas terapéuticas preventivas
que tienen una eficacia, o sea, su efectividad se traduce en eficacia, y es una eficacia comprobada desde 1800. Ha venido avanzando el estudio y el uso de vacunas, desde la viruela hasta enfermedades que en ese entonces no existían, y la eficacia de todas las herramientas terapéuticas, ya sean medicamentos o vacunas, se mide en la cantidad, en este caso, de vidas salvadas, de enfermedades que se evitan y que nos permite dar a la población una prevención de enfermedades. La medicina preventiva es la más importante para evitar que se presenten enfermedades y evitar gastos a los sistemas de salud o a la gente que desembolsa una cantidad para tratarse una enfermedad. En síntesis, las vacunas son eficaces. No hay ninguna vacuna, ningún medicamento, ninguna operación quirúrgica que sea 100% eficaz. Siempre hay una parte de algún problema que puede haber, atribuible a veces al procedimiento, a veces al medicamento y a veces a la persona que recibe ese medicamento. Perdón la interrupción, doctor, pero creo que aquí el profesor Alexander está un poco inquieto porque creo que no opina exactamente lo mismo. No, los efectos secundarios se tienen que medir. Se tiene que medir la seguridad de una vacuna. ¿Cuáles son los efectos y repercusiones no a 3 meses después de aplicar una vacuna? ¿Cuáles son las repercusiones a 6 años, a 10 años? ¿Realmente la teoría de inmunizar en rebaño está funcionando? ¿Y en base a qué? Ya se comprobó que ya estaba declinando los niveles de polio y sarampión y viruela en los momentos cuando ya la vacunación ingresó en masa a nivel global. Esto nos dice una cosa: hubo un cambio en la alimentación y en la calidad del agua y en la limpieza y la higiene personal de la gente. Eso fue el factor determinante que bajaran los índices de contagio inicialmente. Eso lo entiendo, es decir, las medidas de higiene, el agua potable, el drenaje, todo eso está muy bien. No, el agua. Simplemente lo que aquí estamos abordando es el hecho de poder prevenir. Además de con medidas de higiene, que está muy bien, hay que bañarse todos los días, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, pero además prevenir enfermedades. Nosotros no podemos dejar a la población a ver quién se contagia de sarampión. En los años 50 y 60 se hacían fiestas de sarampión, en inglés, ¿no? O measles parties. Y entonces se enfermaba un niño y decía: tráete a los primos de una vez que se contagien de sarampión para que les dé a todos la inmunidad natural. Y entonces era un modelo de mortalidad y de morbilidad que era lo más natural. Lo que hemos logrado con las vacunas es evitar muertes inútiles, es decir, prevenir que los virus campeen e infecten a quien se deba. Porque si el niñito tiene una enfermedad de inmunodeficiencia, no adquirida, sino un estado de inmunodeficiencia, y le llega un virus, el virus lo va a matar. Si lo vacunamos, le estamos evitando una complicación que se llama enfermedad. Esa supresión de la inmunodeficiencia en los niños antes de los 36 meses se da justamente por los adyuvantes y preservativos adentro de las vacunas. El mercurio, el aluminio, son metales que no deben ingresar al cuerpo humano. Todo depende de la concentración que tenga. Por supuesto que la intoxicación por metales pesados es un problema descrito en la medicina académica, en la medicina convencional, vamos a decirle, y es un cuadro que puede llegar a ser muy grave. La cantidad, la concentración que tiene una vacuna de, por ejemplo, etilmercurio es ínfima si la comparamos, por ejemplo, con la que trae una lata de atún o la que tiene un paquete de salmón ahumado tan rico, ¿no? Y la gente está comiendo más mercurio que el que puede tener una vacuna. Para que un niño se intoxique con mercurio porque lo vacunaron, hombre, pues lo tienen que vacunar diario como durante 3 años. Pues, en este sentido, perdón, usted, profesor, hace referencia a las cantidades de mercurio. Y aquí tengo la Organización Mundial de la Salud, que dice que no hay ningún estudio científico que demuestre que la cantidad de estos elementos sea dañina para el ser humano. Un poco lo que decía el doctor Pérez Guacuja. ¿A qué estudio se refiere usted? El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos
que ya fue obviamente expuesta por actos de corrupción en 2014 y 2015, de haber encubierto la información real de que la vacuna triple viral, SRP, provoca y detona el autismo en ciertos genotipos poblacionales. Aquí tengo yo un memorándum de diciembre 22, 1999, de la misma CDC a la FDA de los Estados Unidos, que es la agencia del Departamento de Alimentación, donde ellos dicen exposición y guías de exposición al timerosal, que es el mercurio etílico, el mertiolate, que no se debe ingerir. Antes el mertiolate, cuando te raspabas, te lo ponían y cómo ardía. Pues ese es el mercurio etílico adentro de las vacunas. Y dice claramente no ingerirse. El tóxico es metilmercurio, es decir, hay una diferencia de 2 átomos de carbono. Bueno, de carbono. Correcto, o sea, pero es mercurio. Metil es mercurio? 1, etil es 2. Es mercurio. O sea, etanol es CH3, CH2, OH. Correcto. Eso es etanol. Pero es mercurio. Metanol es CH3, OH. Pero es mercurio. El metanol es el espíritu de madera, es el alcohol que es venenoso porque deja ciega a la gente. El etanol lo consumimos alegremente en las fiestas algunas personas. Otros también puede ser veneno si se pasan al lado de la cirrosis y a la intoxicación y a muchos otros problemas. Entonces, sí hay una diferencia entre etilmercurio y metilmercurio. Cito el documento, permítame. Exposición y guías del timerosal. No hay límites ocupacionales conocidos establecidos. La exposición al mercurio en el útero y en los niños puede causar retardación mental severa a ligera y impedimento de la coordinación motora severa a ligera. Todo eso es cierto. En la vacuna. Dependiendo de la dosis. No, en la vacuna no, Sí. perdón. Aquí lo está diciendo la CDC, no yo, la CDC. O sea, a ver, para aclarar. La Yo estoy CDC, citando un memorándum, lo puedo Centers proporcionar. for Perdón, Disease para Control. aclararnos, el profesor dice que las vacunas tienen la cantidad suficiente para provocar todos esos males. Y el doctor dice que esos males se provocan, pero que las vacunas no tienen esa cantidad. ¿Es correcto? Así es. Sí, es decir, no dudo de los Centros para el Control de Enfermedades, Del cuyas daño. siglas en inglés son CDC. Es una instancia muy respetada por los médicos porque da alineamientos para precisamente el control y la prevención de enfermedades. De ahí brincar a que CDC dijo que el contenido de timerosal en las vacunas es peligroso para la humanidad, a mí me quedan muchas dudas de eso. Yo Perdón, ahorita lo puedo convencer, no hay ningún problema. lo reto. Usted y yo no somos los sabelotodos. Aquí, obviamente, el debate es llegar a un consenso por el beneficio de la humanidad. A mí no me para encanta que afectarnos diga por que no intereses somos escondidos, ¿eh? sabelotodos. Yo no Claro, soy sabelotodo. excelente. Pero de lo que sé, estoy seguro. Vamos al aluminio. Nada más. Vamos al aluminio. Ok, hidróxido de aluminio en las vacunas. El aluminio es sumamente tóxico, no debe ser ingerido por ningún ser humano, igual que el fluoruro de sodio, pero está en las pastas de dientes. La vacuna de hepatitis B contiene 14 veces el nivel de aluminio recomendado por la FDA de los Estados Unidos. Cito, el aluminio se va acumulando en los huesos, en el cerebro y puede ser tóxico para el cuerpo y sus órganos. El aluminio puede causar daño neurológico. La sobredosis de aluminio puede ser fatal en pacientes con riñones débiles, con desórdenes de riñón o con bebés prematuros. Muchas veces vacunan y no preguntan en el sector salud si era prematuro, si está enfermo el niño en ese momento, no preguntan, simplemente vacunan. Y Es para que a la terminar, edad, perdón, a la edad sobre el que se aluminio, pone la vacuna de hepatitis B, el niño ya no es prematuro, ya se logró, Y ya no va a pen- la escuela, ya anda en el kinder. bueno, hubo niños muertos en Campeche por esa vacuna. ¿Qué dice usted de eso? Yo creo, como dije al principio en mi introducción, que no hay nada que sea 100% seguro, ni el oxígeno, ni la vida, porque está comprobado que el oxígeno respirado al 16% es tan venenoso que a los 89 años lo mata a uno. Entonces, yo creo que las muertes asociadas con algunos procesos terapéuticos pueden derivarse o de iatrogenia, que es un problema. Hace poco hubo unas muertes en Chiapas porque las jeringas con las que inyectaron a los niños estaban contaminadas. ¿Y en Eso se Michoacán? llama infección. En Michoacán les inyectaron sin querer insulina a los niños. ¿Y qué nos dice de la niñita de 4 años Sí, con la vacuna del pero, a ver. H1N1 en Oaxaca que Sí. murió fulminantemente en zonas marginadas? Pero, profesor, lo invito a considerar un concepto que se llama equivocación y en algunos casos falacia. Es decir, si una enfermera, un médico o la mamá del paciente le inyecta insulina en lugar de vacuna para tal enfermedad, el problema
es el descuido humano. El problema no es la vacuna. El problema es que si le inyectan insulina a un individuo en una cantidad suficiente, lo matan. Yo, en mi opinión, así, en mi humilde opinión, cuando vemos y registramos nosotros lo que en la prensa no está siendo cubierto, la epidemia del síndrome o trastorno de Guillain-Barré en Tamaulipas, en Veracruz, en Sonora, niveles epidémicos tras la vacunación del H1N1 en México, Mire, usted lo debe saber. Sí, está bien. ¿Qué hay con esas familias debido a esa vacuna? Está bien. En medicina y en la ciencia hay un fenómeno que se llama causalidad. Claro. La causalidad es lo que más tenemos que perseguir si queremos pisar un terreno firme. ¿Qué quiere decir causalidad? Quiere decir, si yo le doy insulina a un paciente en cantidades industriales, se la inyecto, entonces ese individuo se va a morir. La causa de la muerte es la insulina que yo le puse, que yo equivocadamente o malintencionadamente hice que le administraran. En el caso del síndrome de Guillain-Barré, no hay hasta la fecha una demostración fehaciente de causalidad entre la presencia del síndrome y el uso de las vacunas. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con fenómenos como el Zika, que cuando yo era pequeño no existía en el diccionario médico esa enfermedad y ahora la reconocemos como una enfermedad. Esperamos que pronto haya una vacuna para el Zika, está ya a punto de tenerse, y esa vacuna para el Zika va a evitar muchos problemas congénitos como la microcefalia, que afecta cuando el mosco pica, el vector, a la mujer embarazada. Yo creo que sería importante contar con un elemento que previniera de esos dramas, porque cuando el niño nace sin cabeza y lo tiene en brazos la mamá, también es muy doloroso decirle. Y si esa mamá no se hubiera vacunado y ahora llora por tener un hijo con microcefalia o anencefalia, ¿qué le decimos? Si hubiera vacunado, señora. Si estos efectos nocivos para usted están en todas las vacunas o solamente en algunas. Y luego también que nos explique el doctor Pérez Guacuja. Es la acumulación. Cada vez hemos ido aumentando de dosis y frecuencia de diferentes tipos de vacunas porque pensamos que eso nos hace inmunes. Lo contrario se está ya demostrando. Por los brotes que ha habido de sarampión en el mundo y todo eso, muchas de las personas ya estaban vacunadas. Yo me vacuné contra la paperas y me dio paperas. Entonces, todo eso es un factor. Como decimos, ¿no? Los estudios nos llevan a explicar este tipo de situaciones. Si nosotros vamos bioacumulando y acumulamos toxicidad por los adyuvantes y los preservativos adentro de la vacuna y un sector de la población que de forma exponencial está siendo diagnosticada con trastornos del espectro autista, trastornos neurológicos idénticos al envenenamiento por mercurio, por ejemplo, son iguales si lo comparamos en una tabla. Entonces, claramente nos estamos dando cuenta que debido al ocultamiento de la información de los estudios de la CDC con Merck, nosotros no tenemos la información a la mano, ni los médicos, para tomar una decisión razonada si o no vacunar, con qué vacuna a la población. Si la vacuna ya trae un tinte de toxicidad, debido a los estudios ocultos en complicidad y corrupción ya demostrada, pues obviamente eso pone en riesgo a cualquier país. Italia ahorita seriamente ya está revisando la vacunación a nivel nacional. A ver, número uno, el término bioacumulación puede darse, por ejemplo, para el hecho de la vitamina A, que se toma en cantidades y por tiempo prolongado, y entonces se acumula en el hígado, y entonces puede ser tóxica para el hígado. En el caso de las vacunas, estos elementos que tanto le preocupan a usted, como son el timerosal o el mercurio en cualquiera de sus formas, que en este caso, insisto, es etilmercurio, o el aluminio, no está demostrado que se acumulen a lo largo de la vida de una persona que se expone a pequeñas concentraciones de esos excipientes, se llaman, que contienen las vacunas. Las vacunas tienen una parte activa, que es la parte inmunogénicamente activa, es decir, ya sea proteínas o el microorganismo como tal. Por el otro lado, dice que le dieron, o que hay gente que le da sarampión habiendo estado vacunada. Es muy poco probable. Les recuerdo que hay una facultad de los microorganismos, muy específicamente de los virus, que se llama mutación. Es decir, los virus mutan de acuerdo a determinados estímulos, parte de su genética
impone una mutación, es decir, cambia su comportamiento. Entonces, como el virus muta para la siguiente temporada invernal, entonces la vacuna de esa cepa del año anterior ya no sirve para la inmunidad de la población para el año siguiente. Bueno, ¿cómo explica eso? Eso puede ocurrir, ¿Verdad? digo, probablemente porque los desarrollos para una vacuna tardan mucho tiempo entre que se empieza a experimentar con esa vacuna y se puede llegar a ponerla a disposición de la población. Y eso pasa, doctor, porque entre esos dos eventos, entre que mutó un virus y sale la nueva vacuna para ese virus, los laboratorios que tienen una parte buena, aunque no lo crean, esos laboratorios lo que hacen es investigar primero cuál es la mutación y luego desarrollar la vacuna y luego pasar por muchas pruebas de laboratorio en donde se va probando la eficacia y la seguridad de la vacuna. Una vez que todas esas fases se han completado y las instancias regulatorias, que debo decir que soy un crítico acervo del gobierno que tenemos en México, pero hay una instancia que sirve muy bien, que se llama COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y marca lineamientos muy estrictos para permitir el registro de un medicamento o de una vacuna. Y es muy crítica la comisión con los medicamentos de origen biológico, porque está comprometida con la prevención de los riesgos a la población. Y lo mismo pasa con la FDA, y lo mismo pasa con Anvisa en Brasil, y lo mismo pasa con la instancia regulatoria en Colombia. Perdón, creo que nos estamos dispersando un poquillo y ha quedado algo que lo hemos dicho un poco a la ligera y a mí se me ha hecho muy importante. Las muertes que supuestamente están causando las vacunas y las supuestas epidemias que están causando, que si el autismo, que si enfermedades, digo, muertes masivas. ¿Qué tanto de cierto hay en eso? No hay evidencia de muertes por vacunación. Las vacunas no son causa de muerte. Lo que sí es causa de muerte son las enfermedades que podemos prevenir mediante un buen esquema de vacunación. Viruela, sarampión, diversas enfermedades virales, las podemos prevenir y ahí sí estamos evitando muertes. Del otro lado, cada país y cada instancia regulatoria tiene un sistema, como tenemos en México, el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. El médico está obligado a reportar, con responsabilidad y con ética, está obligado a reportar cualquier efecto adverso que haya. Y la instancia regulatoria está obligada, por ley, a investigar la causalidad de ese caso. No hay nada que sea libre de efectos adversos. Todo tiene efectos adversos. Pero concretando, ¿las vacunas causan autismo? ¿Sí o no? No está comprobado. Ya se acaba de comprobar, lo corrijo, ¿En doctor. dónde? El doctor William Thompson de la CDC, soplón en abril del 2015, salió y lo destapó todo. Con los documentos en la mano, los estudios de que la CDC adulteró la información de los estudios. Estoy hablando de una complicidad criminal por parte de la CDC que ahorita está bajo investigación. ¿Y dónde está el ya juicio? está. Ahorita Julie Gerberding, que fue premiada para trabajar para Merck tras el escándalo, la exdirectora, en complicidad con más doctores, son 5, se los puedo decir por nombre si los quiere: Frank DeStefano, Colleen Boyle, Marceline Yergin Alesop y Tanya Bashin. Conspiraron y encubrieron los datos que demuestran que la vacuna MMR o la SRP en México, la triple viral, ¿sí? Provoca autismo. 1975, 1 en cada 5,000 niños era autista. 1982, 1 en cada 2,500. 1995, 1 en cada 500. ¿Y dónde se establece que ese aumento es por las vacunas? Porque ya se estableció en el estudio. Ellos mismos en sus memorándums de una reunión secreta que hubo en Simpson Wood en el año 2000, los tenemos a la mano, memorándums secretos de las farmacéuticas y la CDC. Profesor, me parece un poco donde como ellos House reconocieron, of Cards, no, Pilar, ellos reconocieron en esta reunión, tengo las minutas de la reunión, que en efecto las vacunas provocan autismo. Habría que establecer el mecanismo por el cual la vacuna o alguno de sus componentes, y qué vacuna, provoca el daño neurológico que llega a diagnosticarse como autismo. Ya porque se yo le los puedo estudios decir, debido a las reacciones adversas y a los registros poblacionales. no hay causalidad. Pero El caso del doctor todo William esto Thompson, lo tiene que partió conocer.
de un médico británico que fue el primero que dijo que las Claro. vacunas provocaban el autismo. Andrew Wakefield. Tal No, cual. yo no estoy hablando de ese y médico, estoy hablando de un se médico de la CDC. ¿Y por qué no comprobó. hablamos de él? Pues se comprobó y su propio asistente lo denunció que había falseado datos para conseguir dinero para investigación. Tenía un grave conflicto de interés, fue demostrado. Gravísimo. Y Lancet, la revista muy prestigiada, En el Reino tuvo Unido. que desdecirse. Tendrían que concluir, cada cual dar sus conclusiones porque El tiempo se nos acaba. echó Ok. encima el tiempo, sí. Bueno, ahorita Stephanie Seneff, ella trabaja como científico en jefe de informática en el MIT, tiene 3 doctorados. Dijo, si seguimos así, la tendencia es de que 1 de cada 2 niños, 80% de los varones, pero 1 de cada 2 niños en el mundo será autista para el 2032. 1 de cada 2 niños. Nosotros tenemos un sistema de salud que da una vacunación universal y es de los avances que sí hemos tenido en este país. Por favor, vacunen a sus niños. Yo nada más quiero aclarar y puntualizar una cosa. En la India hay 39,000 niños que se quedaron en silla de ruedas por la vacuna de la polio. Pero hay muchos más niños que se quedaban sin caminar porque no los vacunaban contra polio. Yo creo que quedamos bastante informados y ahora cada cual, con todos estos datos, puede sacar su propia conclusión. Porque un mito es una cosa inventada por alguien que intenta hacerla pasar por verdad. Estamos llenos y se transmiten de boca en boca hasta que se convierten en una creencia. Aquí los ponemos en duda para lo que echamos mano de especialistas capaces de argumentar, bien sea en pro o en contra. Usted, querido público, tiene la última palabra. Síganos la próxima semana en esta cacería de la verdad.